Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un saludo a todos los que están conectados el día de hoy. Vamos entonces a continuar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Estábamos hablando ayer y es muy importante retomarlo, lo que son esos eh, diagnósticos que son diferenciales, lo que parece ser autismo, pero que realmente no son autismo. Eso es muy importante para hacer un adecuado diagnóstico. Recuerden esto. Hoy vamos a ver cuáles son esas causas y los factores de riesgo para un trastorno del espectro autista. Igual recuerden que cuando hablamos de un factor de riesgo, hablamos que son multicausas, son muchas causas que están alrededor de la aparición del trastorno del espectro. Entonces decir que hay una exacta, pues sería un error. Hablamos entonces que una de las principales causas y factores es que ya hemos hablado que tiene una alta carga genética. Entonces, tener hermanas con trastorno del espectro autista, o tener un padre y una madre de mayor edad, o tener un padre y una madre que ya previamente tengan el diagnóstico de autismo, tener ciertas afecciones a nivel genético, síndrome de Down, síndrome del cromosoma X frágil que hablábamos, y que las investigaciones han mencionado que pues hay una interacción de muchas causas que juegan un papel importante en el origen del trastorno del trastorno del espectro autista, pero que como tal una única causa se desconoce actualmente. Veamos entonces lo que son tres factores importantes, lo que es la genética y lo que es la herencia. Acá vemos que hay una alta heredabilidad, que hay múltiples genes implicados y que también hay mutaciones espontáneas. Entonces, cuando hablamos de estas tres características, las reunimos en este aspecto de acá. Es decir, las bases neurogenéticas o las bases neurobiológicas del autismo son factores neurológicos y factores también a nivel genético que lo que van a hacer es que van a influir en ese desarrollo de los trastornos del espectro autista. Es decir, pues no hay una causa exacta del autismo. Eso ya realmente creo que ya está muy comprendido, no están completamente comprendidas. Sí se han identificado factores genéticos como las alteraciones en el desarrollo cerebral, que juegan un papel pues importante en su aparición. Pero cuando hablamos de genética y herencia, hablamos que hay una alta heredabilidad, es decir, se estima que esos factores genéticos representen un 50 o incluso un 90% de la probabilidad. Siempre debemos hablar de probabilidades de desarrollar mm, trastorno del espectro. Entonces, un 50 o 90% eso es muchísimo. Eso es bastante. Entonces, claro, las investigaciones empiezan a demostrar que si un niño tiene autismo, hay mayores probabilidades de que alguno de sus hermanos también pueda desarrollar autismo, especialmente en gemelos monocigóticos, es decir, en gemelos idénticos, aumenta ese riesgo un 90%, de un 60 a un 90%. Pero que también hay que hablar de ese aspecto, y aquí me voy a devolver a la primera diapositiva, y es que hay múltiples genes que van a estar implicados. No existe un único gen del autismo, es decir, no hay un gen del autismo, no es que la persona nazca con un gen específico del trastorno del espectro. De hecho, se cree que hay más de 100 genes que están implicados, que se han identificado más de 100 genes que van a estar asociados, que van a estar vinculados con ese mayor riesgo. Recuerden que siempre hablamos del tema de las probabilidades de desarrollar trastorno del espectro. Entonces, muchos afectan la comunicación entre las neuronas, muchos de estos genes afectan lo que es la sinapsis, muchos de esos genes afectan en cómo se organiza el cerebro, pero también hay mutaciones espontáneas, es decir, muchas formas de autismo son mutaciones que no estaban preestablecidas, es decir, eh, mutaciones de novo, mutaciones nuevas, espontáneas, que se relacionan con mutaciones que ocurren de manera esporádica, de manera espontánea en el esperma y en los óvulos del padre, de la madre del padre, esperma y óvulo,
¿Dónde se presentan los genes? Pues como tal, no están presentes los genes, pero pues es una mutación que surge de nuevo. Entonces son mutaciones que no estaban predestinadas, preestablecidas, pero que influyen en el desarrollo cerebral del feto. Es muy importante esa carga genética. Lo que les mencionaba, gemelos monocigóticos, al menos el 60% de los casos, de un 60 a un 90% de los casos de diagnóstico de autismo, gemelos comparten ese mismo diagnóstico. Hablamos de la principal causa de discapacidad hereditaria como una asociada a los cromosomas y que hay una tendencia familiar alta de heredabilidad del trastorno del espectro autista. Esto se los había mencionado, que más del 80% del riesgo de desarrollar trastorno del espectro tiene una clara base genética, que se han identificado más de 100 genes que están relacionados, muchos de los cuales afectan ese desarrollo neuronal, la sinapsis, la plasticidad cerebral. Acá les coloco algunos genes que están implicados en esa parte de la afectación en la sinapsis, en la comunicación neuronal, y otros que están eh, relacionados con el desarrollo cerebral, pero que como ya sabemos, ni todo es genética, ni todo es ambiente, que hay una variación entre lo que es la interacción de factores ambientales y factores a eh, a nivel genético. Eso ya lo habíamos mencionado, lo que es el autismo sindrómico, donde hay varios síndromes implicados, el X frágil, el síndrome de Rett, el síndrome de Timothy, el síndrome de Angelman, que están implicados con esa parte del diagnóstico de un autismo sindrómico. Acá la pregunta es siempre la misma, ¿y se puede prevenir? No. El autismo no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo, sí se puede ofrecer intervenciones que sean oportunas para mejorar esa calidad de vida, para mejorar ese neurodesarrollo de los niños y las niñas con trastorno del espectro. Veamos un poco cómo es ese desarrollo del cerebro de una persona con autismo. Entonces, hay defectos en la migración neuronal, ya les voy a explicar esto, a retrasos en la mielinización de esos lóbulos frontales, que esto explica, ya hemos visto esa parte de la función ejecutiva, que hay mayor densidad dendrítica, que hay alteraciones en la sinaptogénesis cortical, hay menor poda neural y hay menos células cerebelosas, específicamente en el lado derecho. Entonces, en el autismo hay cambios estructurales y hay cambios funcionales que, al fin y al cabo, esto es lo que va a explicar esas disfunciones en el trastorno del espectro autista. Bueno, en el chat está el enlace del video que acabamos de ver. Era una introducción, no es una introducción. Recuerden que es muy importante esa parte genética, pero que no hay una sola causa que explique el trastorno del espectro autista. Tenemos dos componentes importantes. El primero, que son alteraciones en el desarrollo cerebral, y el segundo, que son factores de riesgo ambientales. Entonces, ¿qué tenemos? En general, esas bases neurobiológicas del cerebro con autismo o del cerebro autista tienen esos dos ámbitos. Primero, que hay alteraciones en la conectividad cerebral, es decir, hay hiperconectividad y también hay hipoconectividad. Recuerden que hiper es mucho, hipo es poco. Pues realmente hay una característica y es que esa conectividad en el autismo siempre es atípica,
regiones del cerebro están conectadas de manera atípica, entonces hay una hiperconectividad, pero desde lo local, desde lo que está muy cercano, entonces hay una comunicación excesiva entre neuronas que son cercanas. Esta palabra es una sobreconectividad, lo que explica en la persona con autismo esos intereses restringidos, esas habilidades específicas, por ejemplo, esa memoria tan detallada que de hecho ayer hablábamos de dos personajes, que es Steven Wilshire, em, pero se contrapone a una hipoactividad a larga distancia. Entonces, las conexiones entre regiones neuronales que están más lejos, que están más alejadas, que están más retiradas, están más reducidas, es decir, funciones complejas como cuáles, como las esenciales que ya hemos hablado, esa parte, por ejemplo, de la interacción social, de la comprensión a nivel emocional, de la teoría de la mente, de la planificación ejecutiva, van a tener alteraciones porque están hipoconectadas. Esa es la explicación central. Entonces, realmente es importante entender que a nivel de neurodesarrollo de la persona con autismo hay unas atipicidades. Entonces, tenemos una conectividad cerebral, recuerden, hiperconectividad local, más una hipoconectividad que es más global. Tenemos un desarrollo cerebral con un crecimiento temprano excesivo y que hay una poda sináptica que es más ineficaz o menos eficiente. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de un neurodesarrollo acelerado y atípico, es que hay un crecimiento de tamaño, un crecimiento de volumen en los primeros 2 años de vida específicamente, donde hay un crecimiento del volumen cerebral, específicamente en la amígdala, en el cerebelo, en la corteza frontal, y que de los 6 meses más o menos a los 2 años más o menos, que es una etapa que ya sabemos que es crítica para el desarrollo social, para ese desarrollo comunicativo, pues lo que hace este crecimiento es que desbalancea ese, ese proceso de un neurodesarrollo típico. Entonces, en la poda sináptica, ¿qué tenemos? La poda sináptica, todo lo tenemos y lo tenemos en varios momentos de nuestra vida. En un primer momento, esas neuronas que ya no son tan funcionales o esas neuronas que ya no son tan viables, que ya no son tan eficaces, el mismo cerebro las poda, por eso se llama poda sináptica. Entonces, erradica esas neuronas o esas conexiones neuronales que ya no son tan funcionales, elimina esas que ya no son eficaces y elimina también esa sobrecarga sensorial, esa dificultad para filtrar estímulos, y eso es lo que explica en el autismo el por qué a veces les cuesta tanto filtrar estímulos, porque es que la poda sináptica no está en el mismo nivel, no es igual que una persona neurotípica. Entonces, eso explica el por qué muchas personas con autismo no pueden de la misma manera filtrar estímulos y que muchas veces tienen una sobrecarga sensorial. Bueno, Lorena, no te da el video, el enlace que les mandé, me corroboran si a todos les sucede para volvérselos a enviar. Y también tenemos unas disfunciones, pero a nivel de estructuras específicas, alteraciones en la amígdala, alteraciones cerebelosas, alteraciones que ya habíamos mencionado en la corteza prefrontal, en lo frontal. Cuando hablamos de la amígdala, bueno, primero es que las estructuras pueden tener menor tamaño, diferencias en el tamaño que, por ejemplo, la amígdala. Pues la amígdala sabemos que es clave en ese proceso emocional, en ese reconocimiento de lo que son las expresiones faciales. En el autismo puede estar hiperactiva, puede estar alterada, lo que reacciona con esa forma de pronto de reaccionar ante los estados sociales. Entonces, ansiedad social, dificultad para leer las emociones, la parte de la teoría de la mente que también tiene que ver con esto. La corteza prefrontal, que ya sabemos que las funciones ejecutivas se van a almacenar o van a estar ahí en ese prefrontal, entonces la planificación, el autocontrol, la capacidad de tomar decisiones cuando están alteradas
ahí es donde podemos explicar, que lo veíamos de hecho también en una de nuestras teorías explicativas, las conductas repetitivas, la rigidez cognitiva en el autismo. El cerebelo también, el cerebelo de hecho tiene una función importante y no solamente en esa coordinación motora. Pues la función central del cerebelo es la coordinación motora, pero el cerebelo también está vinculado con lo que es, con lo que es realmente pues esa parte del procesamiento sensorial y de la atención. Entonces, cuando hay un cambio estructural en el cerebelo, también hay cambios a nivel funcional. Eso explica el por qué muchas personas con autismo de pronto tienen una torpeza motora, no todos, pero sí la gran mayoría, y esa desregulación sensorial y a veces alteraciones en la capacidad atencional. De hecho, no son las únicas estructuras que están alteradas o que tienen diferencias en el tamaño. El surco temporal superior, que ya lo habíamos igual mencionado, y el giro fusiforme, que están vinculados con ese reconocimiento facial y que en el autismo, de hecho, tienen menor activación. Bueno, me mencionan que lo del video está todo normal, entonces debe ser de pronto, Lorena, tu, tu, tu conectividad. La genética, que ya les mencioné, las variantes múltiples que afectan la sinapsis y el desarrollo, pero también hay unos neurotransmisores. Los neurotransmisores son esenciales y de hecho hay una disfunción en la neurotransmisión, hay desequilibrios químicos, entonces de hecho, por ejemplo, el cerebro autista se ha vinculado con em, un neurotransmisor que es GABA. GABA es un inhibidor que cuando hay déficit de GABA genera hiperactividad neuronal, dificultades para inhibir los estímulos. De hecho, por ejemplo, GABA, que ese inhibidor también está relacionado con el TDAH. En el autismo va a estar relacionado con esos comportamientos repetitivos. El glutamato también. GABA, inhibidor, glutamato, excitador. Cuando hay un exceso de glutamato provoca una sobrecarga sensorial, provoca la ansiedad. Y se habla de esta parte, de la neuroinflamación, de esa actividad en la microglía y las citoquinas preinflamatorias. De hecho, pues hay estudios recientes que encuentran que hay una neuroinflamación que es crónica, hay una actividad que podemos llamarla una actividad diferente o una actividad anómala en esa microglía, que son esas células inmunes del cerebro, pues que interfieren con esa maduración neuronal, con esa maduración sináptica y que de hecho, pues en muchas investigaciones actuales se relaciona con esa microbiota intestinal, ese eje intestino-cerebro que va a estar implicado en esos síntomas del trastorno del espectro, que es sumamente importante en la microbiota intestinal. De hecho, pues no hay estudios concluyentes o tan concluyentes, pero que sí ya se empieza a ver que la microbiota intestinal tiene que ver con ese, pues, con ese eje intestino-cerebro con el desarrollo de trastorno del espectro autista. Recording in progress. También debemos comprender, y eso sí es muy importante mencionarlo, que hay unos factores que son de riesgo, que hay importante, pues que es de vital importancia hablar, principalmente que pues igual esas conexiones en la conectividad cerebral también hay que compaginarlas con unos factores de riesgo que son ambientales. Es decir, hay una base genética, sí,
que es muy principal también, pero sí hay ciertos factores ambientales que van a influir en ese desarrollo del niño, en esa predisposición genética al autismo. Ya he mencionado que ni todo es genética por un lado, ni todo es ambiente por el otro. Entonces, ¿cuáles son los factores? Primero, una avanzada avanzada de los padres. Entonces, se ha observado que hay un mayor riesgo de autismo en niños o en hijos de padres de edad avanzada, sobre todo en esas mutaciones espontáneas de novo, las que yo les mencionaba, son espontáneas. También lo que mencionábamos un poco de lo que son esas complicaciones durante el embarazo, esas complicaciones durante el parto, factores como infecciones intrauterinas, infecciones maternas, una exposición de pronto a sustancias tóxicas, el bajo peso al nacer puede aumentar el riesgo de autismo y la epigenética. Al fin y al cabo, la epigenética es sumamente fundamental. Esto es lo que mencionábamos, que hay un exceso de sinapsis. Hay 40.000 sinapsis nuevas por segundo antes de los 2 años, pero poco a poco en los cerebros neurotípicos, pues a medida que el cerebro se va especializando, se van mielinizando las áreas que deben mielinizarse. Eso no ocurre en el autismo. Hay una dificultad en la poda neuronal donde realmente los niños con autismo no llegan ni siquiera a un 16% en la poda sináptica, en la poda neuronal que hay en la adolescencia de las personas neurotípicas. Pero importante siempre recordar que hasta el momento no se han identificado marcadores biológicos que sean totalmente confiables para el trastorno del espectro autista. Es decir, no hay como tal eh, una sola prueba de que algo fehacientemente genere trastorno del espectro autista, sino que es algo policausal. Entonces, más que buscar la causa, más que buscar de pronto el por qué, el de dónde, el cómo, lo importante es saber que el diagnóstico está ahí, qué hacer con el diagnóstico, cómo abordarlo, cómo tener esas intervenciones que es fundamental. Vamos entonces a otra temática. Ya les voy a compartir la pantalla. Vamos a mirar esas generalidades del neurodesarrollo. Miremos cuáles son las generalidades del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros desglosáramos el término, nosotros podríamos pensar que cuando lo primero que a una persona se le puede ocurrir, cuando de pronto no sabe qué es neurodesarrollo y le preguntan qué es neuro, la persona puede decir que es un cerebro, que tiene que ver con sistema nervioso, que tiene que ver con aprendizaje, que tiene que ver con neuronas, que tiene que ver con habilidades cognitivas, con lenguaje, con habilidades sociales, con trastornos también. Y si a una persona le preguntan qué es desarrollo, pues la persona a nivel general, sin de pronto ponerlo en términos de neurodesarrollo, la persona puede decir que desarrollo es un progreso, que desarrollo es crecimiento, de desarrollo de pronto es aumentar en algo, aumentar algo que tiene que ver de pronto con un cambio continuo de la maduración cerebral, que tiene que ver con evolución, que desarrollo puede estar sujeto a cambios. Y sí, todo esto es neurodesarrollo. Pero, ¿qué es en sí el neurodesarrollo? Entonces, es un proceso que es biológico, que tiene que ver con una maduración de nuestro sistema nervioso, pero que también tiene que ver con una adquisición de habilidades, habilidades para la vida, habilidades que son esenciales, habilidades físicas, habilidades cognitivas, habilidades a nivel emocional, y que cuando comprendemos qué son los trastornos del neurodesarrollo, más bien qué hitos son esperados a cierta edad y cuáles de pronto no,
nosotros vamos a estar mejor preparados, vamos a tener mejor conocimiento, mejor comprensión de cuáles son esos periodos de neurodesarrollo donde se pueden identificar ciertas alteraciones, ya sea a nivel estructural o ya sea a nivel de ese proceso cognitivo. Podemos hacer una comparativa. Entonces, cuando sabemos a qué edad se desarrolla, por ejemplo, el lenguaje, yo puedo hacer una comparativa de si una persona o no tiene un retraso en el lenguaje. Entonces, siempre el neurodesarrollo tiene que ver con sistema nervioso central, lo que es médula espinal, lo que son las redes neuronales, lo que es el cerebro. Eh, Se forma, madura, se organiza, pero que también tenemos un funcionamiento cognitivo, un funcionamiento motor, un funcionamiento social o emocional de nosotros como seres humanos. Entonces, es biológico, pero también a nivel cognitivo, a nivel funcional. Entonces, el neurodesarrollo empieza desde la concepción hasta la adultez temprana. Suena absurdo, pero es así. Nosotros terminamos de neurodesarrollarnos hasta que cumplimos aproximadamente los 25 años. A los 25 años se cierra de pronto esa ventana de desarrollo, sobre todo del área más difícil de milenizar, que son las áreas del prefrontal. 25 a 30 años aproximadamente va a tener variaciones de una persona a otra dependiendo de sus individualidades. Pues a nivel de lo individual, a nivel genético, a nivel ambiental, a nivel de la nutrición, de la experiencia, de la estimulación que le demos a nuestro cerebro, a nivel incluso de los vínculos afectivos que también se puede estimular. Entonces el neurodesarrollo tiene que ver con estructuras y también funciones cerebrales. Sí, em, es una amalgama, es un resultado entre factores genéticos, ambientales, que ya les he mencionado. Nosotros tenemos unas etapas en ese proceso de neurodesarrollo. Entonces, tenemos también conductas de la madre, por ejemplo, antecedentes prenatales, que sería, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas de la mamá, que son riesgos, el consumo de tabaco, el alcoholismo, por ejemplo, eh, esa parte de la madurez parental. En esta etapa, sobre todo prenatal, es cuando se va formando ese tubo neural, esa proliferación, esa migración neuronal, que son factores esenciales en esa autogenia del sistema nervioso. Es decir, es cuando se da un desarrollo de esas conexiones iniciales, conexiones sinápticas iniciales, y que pues desafortunadamente tiene una alta vulnerabilidad a agentes químicos o agentes teratógenos, como el alcohol, realmente es sumamente prohibido en el embarazo, las drogas, las infecciones. Tenemos una etapa postnatal que, y perinatal, me la salté. Entonces acá es donde dan las alteraciones, las mutaciones, las alteraciones cromosómicas. Y lo postnatal es después del nacimiento. Entonces, si el niño está expuesto, por ejemplo, a una hipoxia, si el niño de pronto no recibe ese esa estimulación, por ejemplo, de la madre, si no recibe de pronto, pues, ese proceso de afecto que deben tener los padres. Cuando me refiero a padres, me refiero pues a las personas que hacen las veces de cuidadores, de estimulación. Recording in progress. Esta gráfica muestra, y esta gráfica es muy importante porque nos muestra los tiempos más sensibles de desarrollo de un bebé durante 38 semanas. Resulta que cuando nosotros estamos en ese desarrollo fetal, pues ese periodo de embarazo, cada parte de nuestro cuerpo, y ahí lo están viendo, se forma durante una etapa o se forma durante un momento específico. Ese tiempo específico se denomina periodo crítico del desarrollo de cualquier parte. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un periodo crítico del desarrollo del corazón, de los brazos y las piernas, de los oídos, de los ojos, de los dientes, y así conforme a cada parte del cuerpo nosotros tenemos. Entonces, durante ese periodo crítico del desarrollo, el cuerpo es más sensible a exposiciones, es más sensible a teratógenos. Entonces, son exposiciones, por ejemplo, a medicamentos, por eso
cuando la mujer está en ese proceso de embarazo, en ese proceso fetal, pues y la mujer de pronto pues consume algún medicamento, es retirada completamente por ese riesgo que existe al alcohol, a las infecciones, como el virus del Zika, como el citomegalovirus, eh, bueno, en general otras condiciones de salud u otras sustancias. Hay un riesgo más alto de que en ese momento ocurra o aumente la probabilidad de que diferentes tipos de defectos de nacimiento se puedan dar. Entonces, cada embarazo comienza con un riesgo de un 5% de probabilidad de tener un defecto congénito, de tener un defecto de nacimiento. Entonces, esto realmente es un riesgo de fondo, ¿cierto? Entonces, si la madre está expuesta, por ejemplo, a drogas y alcohol, pues aumenta la probabilidad de que alguna parte del cuerpo se altere. Y miren que yo creo que ustedes ven aquí en la gráfica, aquí se ve claramente cómo ese desarrollo cerebral va desde el periodo embrionario hasta el periodo fetal, hasta que ya existe un nacimiento. Pero entonces miren que existe una probabilidad de un defecto y es importante entonces cuidar esa parte del cuerpo que se está desarrollando. Cuando ya, por ejemplo, la parte del cuerpo desarrollada pasa ese periodo crítico al desarrollo fetal, por ejemplo, miren ahí el corazón ya a la semana 12 no tiene riesgo, ya no hay como tal ese riesgo de base. Ya esa parte del cuerpo se formó, no hay riesgo de desarrollar defectos de nacimientos importantes después de eso. Pero es importante mencionar que, a diferencia de otras partes del cuerpo, pues nuestro proceso de desarrollo cerebral y espinal va en toda esta parte de acá. Entonces, tenemos que el proceso de neurodesarrollo es un proceso muy delicado, es un proceso que va desde lo primero, que sería la tercera semana, hasta la semana ya última, para poder entonces entender esto, lo delicado que es ese proceso de neurodesarrollo. Entonces, el neurodesarrollo es dinámico, tiene que ver con una interacción entre el niño, el medio que lo rodea. Cuando me refiero a medio, me refiero si el niño está expuesto o no a estímulos familiares, que si al niño le hablan, que si al niño le juegan, que si al niño entonces lo estimulan y que de allí se obtiene una maduración del sistema nervioso. De ese sistema nervioso nosotros podemos desarrollar funciones cerebrales y tener una formación de la personalidad. Entonces el desarrollo del cerebro es complejo, es muy delicado, es sumamente delicado, sobre todo en esas primeras etapas de nuestra vida y que puede tener retrasos. De hecho, pues el neurodesarrollo es continuo, no para, no debe parar. Y acá hablamos de dos conceptos sumamente importantes, lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, es un proceso que habla más bien de un tema cuantitativo. Yo puedo ver cuánto una persona ha crecido, yo puedo ver si ha aumentado de tamaño, de volumen, de talla, de perímetro cefálico, implica una composición física o corporal, pero el desarrollo sí que es continuo, a diferencia del crecimiento. En algún momento la persona para de crecer. En algún momento nosotros como adultos dejamos de crecer, mientras que nuestro desarrollo no. Entonces, acá habla de un incremento de habilidades, de un refinamiento, una complejidad de habilidades funcionales que tienen que ver entonces con esa adquisición de el lenguaje, de las habilidades motoras finas, de las habilidades motoras gruesas. Crecimiento y desarrollo van de la mano, avanzan a ritmos distintos, pero que se realiza de forma cronológica, son parejos. ¿Cómo se da el neurodesarrollo? Resulta que nosotros en nuestro desarrollo tenemos un sentido que es cefalocaudal, que va de la cabeza y baja hacia los pies, que son procesos ordenados. Nosotros, por ejemplo, no podemos hablar que primero se desarrolle el lenguaje y que después se desarrolle las funciones sensoriales. Esto no pasa porque uno depende del otro. Para yo poder tener un lenguaje, debo también ya estar con una preexistencia de lo que es la parte auditiva, la parte visual, pero que siempre están influenciados por factores madurativos, ambientales y genéticos.
Resulta que el cerebro de un recién nacido pesa alrededor de 3.000, perdón, de 350 gramos, muy pequeño. A los 2 años, 1.050 y en el adulto 1.400 gramos, un aproximado, porque realmente esto va a depender de factores incluso genéticos, de factores hormonales. No es lo mismo el cerebro en cuanto al gramaje de un hombre a una mujer. ¿Por qué? Por el tema hormonal. No es ese mito de que los hombres son más inteligentes que las mujeres o viceversa, no. Tiene que ver es más con ese peso corporal, con esas hormonas. Obviamente los hombres son mucho más grandes, eso hace que su gramaje cerebral sea mucho mayor. Y que en el neurodesarrollo existen tres elementos sumamente importantes o tres periodos que se van a, a, a resumir en dos: un periodo crítico del neurodesarrollo y un periodo sensible, que están atravesados por una palabra que es la neuroplasticidad. El periodo de la neuroplasticidad es sumamente fundamental para ese desarrollo de la parte cerebral. Recording in progress. En el neurodesarrollo debemos entender que existen hitos, hitos que son habilidades, que son destrezas, que son conductas que la persona, en este caso el niño, sí o sí debe lograr a una edad esperada. Por eso cuando hablamos de edad esperada, hablamos que ese hito se cumple con un parámetro de tiempo, el periodo exacto en que una persona debe adquirir un ejemplo del lenguaje. Y que en estos periodos de tiempo nosotros tenemos dos periodos, que es un periodo sensible y un periodo crítico del neurodesarrollo. Cuando no se cumple este hito en este parámetro temporal, es ahí donde nosotros podemos hablar de un retraso en ese proceso de neurodesarrollo. Entonces son etapas que nosotros tenemos. El cerebro no se desarrolla en todas las partes de manera igual. Sería imposible, porque como les dije ahora, una parte o una función requiere de otra para que se pueda desarrollar. Entonces, hay momentos donde el cerebro está mucho más sensible, está mucho más receptivo para poder desarrollar ciertas habilidades. Es a lo que yo les llamo, o lo que en general en la literatura clínica se llama, periodos críticos y periodos sensibles que aparecen durante esa primera infancia. Veamos que es un periodo crítico del neurodesarrollo y ahora miramos que es un periodo sensible, pero sí o sí, estos deben aparecer. Es decir, si no aparece un periodo crítico del neurodesarrollo, si no aparece, por ejemplo, esa parte de la habilidad, pues es muy difícil, desafortunadamente, que la persona logre alcanzar lo que puede alcanzar. Por acá tengo algunas preguntas eh, pendientes, una que nos hace Sonia de la microbiota intestinal, que me parece fundamental tenerla presente. Ya vamos a resolver esas inquietudes. Entonces tenemos el periodo crítico. Cuando hablamos de un periodo crítico, el mismo nombre nos hace alusión a lo que pasa en este periodo. Es un periodo en el neurodesarrollo que es una etapa donde o durante em, la cual ese sistema está mucho más preparado para ciertos estímulos, para ciertas experiencias del entorno. Entonces, durante ese periodo, el cerebro tiene una plasticidad elevadísima, muy elevada. Entonces, claro, ¿qué es la neuroplasticidad? Esa capacidad cerebral de reorganizarse, de reajustarse cuando hay una noxa, cuando hay una alteración. Entonces, nuestro cerebro puede cambiar, nuestro cerebro puede adaptarse con mayor facilidad, pero desafortunadamente en este periodo crítico, así como el cerebro se adapta con facilidad, también puede estar más vulnerable
a ciertas experiencias o a la falta de estimulación, por ejemplo. Hay unas características fundamentales en este periodo crítico y primero es que la estimulación lo es todo en este periodo. La estimulación requiere o el periodo crítico requiere de mucha estimulación, pero también otra característica es que es de un tiempo muy corto, muy limitado en el tiempo. Si no se recibe una estimulación adecuada durante este periodo crítico, pues las habilidades pueden no desarrollarse correctamente o ser muy difíciles de recuperar mucho después. Acá, en este periodo crítico, la asociamos más con funciones como la visión, funciones pues más de tipo, por ejemplo, sensorial, el lenguaje, el apego emocional, el desarrollo motor. Eh, el periodo crítico está biológicamente determinado, pero recuerden que nada es un determinante que también está modulado por el ambiente. Entonces, ejemplo de un periodo crítico, lo que es la visión, la percepción, por ejemplo, visual, que se desarrolla en esos primeros mesecitos de vida. Si un ojo no recibe el estímulo, supongamos el ojo derecho, no recibe el estímulo que necesita, por ejemplo, una persona que tenga un estrabismo, si es un estrabismo no tratado, puede haber una ambleopía, que es ese ojo vago. Entonces, miren que es importante estimularlo en esa parte. El lenguaje igual. Desde los 6 hasta los 5 o 7 años tenemos un desarrollo importantísimo del lenguaje, pues 6 meses, hasta los 5 6 7 años más o menos, donde la exposición al lenguaje en ese periodo es más que esencial para un desarrollo típico del habla. Entonces, los periodos críticos tienen unas unos tiempos, miren, de los 0 a los 5 años, el desarrollo de los sentidos, que son fundamentales. Si los sentidos no podemos desarrollar el lenguaje, unos 5 años se va desarrollando el lenguaje, símbolos, ideas, atención conjunta. De los 4 a los 12 años, las funciones mentales superiores, que ya son de alto nivel. Y tenemos, por otro lado, el periodo sensible, que es un periodo más flexible realmente. Es una ventana más amplia para aprender. Acá es una etapa pues que realmente el cerebro igual, al igual que el periodo crítico, está más preparado para tener ciertos estímulos, para aprender ciertas habilidades. Se facilita más que todo aquí aprendizajes, habilidades específicas, montar en bicicleta, leer, aprender a escribir, aprender otro idioma, pero a diferencia de ese periodo crítico, en el periodo sensible no hay tanta rigurosidad, no es una ventana tan estrictamente cerrada como en el periodo crítico, lo que significa que si el niño, por ejemplo, no adquiere una habilidad a la edad, supongamos de los 7 años, que más o menos una ciudad empieza a montar en bicicleta, no quiere decir que nunca más vuelva a montar en bicicleta o que nunca más pueda aprender a montar en bicicleta. Por eso está la parte de la neuroplasticidad. Es decir, todavía es posible desarrollar una habilidad más adelante del periodo sensible. Probablemente nos cueste mucho más esfuerzo o lo hagamos con menor eficacia, como por ejemplo aprender un idioma. No es lo mismo aprender un idioma cuando estamos a los 6 años, 6 7 8 9 aprender un idioma a los 40 años. Entonces, y lo mismo aprender a montar en bicicleta. Quizás es mucho más fácil pues aprender a montar en bici cuando tenemos, ¿qué? 6 años a, a cuando tenemos 50 años, pero igual lo podemos hacer por la parte de la neuroplasticidad, porque una característica esencial de este periodo sensible es que está permeada por la neuroplasticidad, que la neuroplasticidad es que el cerebro responde de manera más óptima a los estímulos que hay en el medio. Algo muy importante de este periodo, de este periodo sensible es que sí, aunque no hay como tal, pues un término, pues sí hay un pico de sensibilidad, es decir, donde se facilita más el aprendizaje natural de habilidades como el lenguaje, la empatía, el control emocional y también al igual que el periodo crítico, si hay una falta de estímulos adecuados, pues va a haber un desarrollo más lento, pero que no necesariamente, al igual que el periodo crítico, es irreversible.
Los periodos sensibles entonces van en orden, igual que los periodos críticos. Acá tenemos un resumen, periodo crítico, una ventana de tiempo muy limitada, eh, donde se determina una habilidad, visión, audición. Y el periodo sensible es donde tenemos más habilidades, pero de tipo de aprendizaje. Entonces, la marcha, la lectura, la escritura, pero que igual van a estar atravesados por lo que es la neuroplasticidad. Es importante mencionar que el neurodesarrollo tiene una influencia del ambiente importante. De hecho, tiene cambios duraderos en esas estructuras, en ese funcionamiento. Es muy importante que durante pues durante toda esa parte de la primera infancia, sobre todo, y que es tan delicada la primera infancia, pues se produzca una intensa estimulación cerebral, porque durante la niñez se produce una intensa actividad cerebral. Entonces, para que un niño o una niña pueda adquirir esas habilidades que son tan importantes, pues se requiere de estimulación de los padres, de los docentes, que se estimule el lenguaje, que se estimule los sentidos, sobre todo, que se estimulen las emociones. A veces las emociones de pronto no se le da esa preponderancia tan importante que que necesita la estimulación emocional, también va a favorecer que la persona más adelante, que esa personita más adelante pueda tener un buen desarrollo emocional. Entonces, durante esos primeros meses de vida, los padres deben estar muy atentos, deben conocer muy bien, deben estar muy vigilantes si hay o no un retraso en el desarrollo de sus niños. ¿Para qué? Conocer cuáles son los hitos, conocer cuáles son los periodos críticos, conocer cuáles son los periodos sensibles, pues va a fomentar una labor preventiva, preventivo con especialistas. A más temprana edad se dé un diagnóstico, sea cual sea, pues mejor pronóstico va a tener en el tiempo, porque a más temprana edad, mejor neuroplasticidad. No quiero decir que cuando estemos adultos no hay neuroplasticidad, claro que sí, pues por eso tenemos nuestra capacidad de aprendizaje, si no pudiéramos aprender un nuevo idioma, pero que cuando estamos más pequeños, nuestro cerebro está más preparado. Entonces, por ejemplo, en el tema de los docentes, sobre todo en ese periodo sensible, es muy importante que durante este periodo puedan estimular, puedan ofrecer buenas propuestas educativas desde el juego, desde las habilidades motoras finas, desde las habilidades motoras gruesas, desde las habilidades emocionales, para que los niños pongan en marcha todas esas habilidades perceptuales, habilidades sensoriales, habilidades motoras. eh, También, por ejemplo, que los padres puedan asignar responsabilidades a sus niños, que tengan las normas también favorecen ese neurodesarrollo y controlar también ese uso moderado de pronto también de los juegos tecnológicos que resultan sumamente nocivos para el neurodesarrollo, que afectan al niño, que causan fatiga, que de hecho causan mucha motivación, bastante motivación. De hecho, pues uno de los problemas principales que se tienen hoy en día y que perjudican esos hitos del neurodesarrollo es el tema también pues de la, ¿ustedes me están escuchando bien? Y acá me dicen que el volumen está bajo. Estoy hablando un poco más bajo porque estoy un poco enferma de la garganta, pero no sé si el volumen no lo escuchen bien. Bueno, por acá una pregunta que dice lo siguiente. Esta pregunta no la hace Sonia. Entonces, es importante tratar la microbiota, mejorarla con... Esa pregunta no la hace Sonia Sáenz. Entonces es importante tratar la microbiota, mejora la condición del niño con autismo. Con una adecuada alimentación puede mejorar, pues en general, para todos la alimentación es esencial. Pero cuando hablamos específicamente en el trastorno del espectro autista, pues voy a ampliar un poco más sobre lo que es la microbiota. La microbiota intestinal son todas esas bacterias, que son millones de bacterias que nosotros tenemos en el intestino. Y el intestino tiene una conexión con el cerebro. De hecho, hay todo un intestino que es el eje intestino-cerebro, donde pues tiene que ver también o que se conecta también con ese sistema nervioso central. Entonces, los microorganismos intestinales van a influir en general, sea la persona con autismo o sea una persona pues neurotípica en los neurotransmisores, de hecho también en esa respuesta inmunológica, en esa inflamación, en la conducta, en la cognición, en el ánimo también.
porque al fin y al cabo también regulan los neurotransmisores. Entonces, en muchos niños con autismo hay alteraciones en esa composición en la microbiota. Pues, de hecho, han hecho muchos estudios, hay aumento de las bacterias que son patógenas, hay un aumento también perdón, hay una disminución de la cantidad de bacterias que hay y que son beneficiosas. Cuando se mejora el tratamiento con esa microbiota, mejora la condición del niño, sí. Sin embargo, los estudios realmente entre un individuo y otro, entre un niño con autismo y otro, pues todavía no son concluyentes para la magnitud de pronto del efecto que se necesita. Igual, la microbiota es un factor modulador, sea para el autismo o sea para otro tipo de persona. Y cuando, por ejemplo, hablamos de si la microbiota, mejorar la microbiota es importante para los niños con autismo, sí. Puede mejorar los síntomas gastrointestinales y síntomas conductuales. No quiere decir que si el niño tiene una buena alimentación, rica en fibra, rica pues, en una dieta catogénica, va a mejorar el autismo completamente y el autismo va a desaparecer. No, porque el autismo no funciona así, es mucho más profundo que eso. Pero en todo caso, en niños con autismo y en todos, pues debemos mejorar esa microbiota intestinal, al fin y al cabo. Sonia Sáenz nos dicen, otra nueva pregunta, en el caso del autismo y el Asperger había entendido que lo transmite el padre. ¿Es así? No, no hay estudios concluyentes. De hecho, pues hay probabilidad de mamá o papá. Sonia también nos pone una frase, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Me gusta mucho esa frase de Ramón y Cajal. Qué bonito. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro descanso para luego continuar con esa explicación. Por acá les voy a poner el aviso eh, del descanso para que puedan entonces ir, tomar agua, ir al baño, estar con su familia. Es muy importante también ese repaso, perdón, ese espacio con la familia para que podamos entonces luego retomar. Hay algo fundamental a tener en cuenta y es ese inicio de nuestro neurodesarrollo. Es decir, nosotros tenemos algo y es la ontogenia del sistema nervioso central, que la ontogenia es sumamente importantísima, tenerla en cuenta, esas etapas del neurodesarrollo que son vitales para crear, para formar circuitos neuronales. Realmente esos circuitos neuronales son el sustento, son la formación de aspectos físicos, de aspectos cognitivos, de aspectos emocionales. Entonces, entender cómo y cuáles son los procesos o muy bien cuáles son esos factores relevantes en la formación cerebral son más que esenciales. Resulta que nuestro neurodesarrollo comienza con un cigoto. Ese cigoto se implanta en el útero, pero no se queda allí. De hecho, procesa o se procesa luego y forma una gástrula, que es el proceso de gastrulación. Esa gástrula tiene tres capas o células germinales, que son esas de acá. El ectodermo, que es el rosado, que es de hecho de donde sale todo el sistema nervioso central, toda la piel, el mesodermo, que es el amarillo, donde salen los músculos, los esqueletos, todo el aparato reproductor masculino y femenino, y el endodermo, que es esta parte de acá, donde de allí salen lo que son las glándulas endocrinas, los pulmones, toda esa parte del sistema digestivo y el hígado. Resulta que en esa primera etapa del neurodesarrollo tenemos una etapa fundamental y es la formación del tubo neural, el periodo de neurulación. El tubo neural no se forma de la noche a la mañana, el tubo neural se forma a través de una placa neural. Esa placa neural, como ustedes lo ven en pantalla, se pliega, se converge y de ahí surge esta parte de acá, que es el surco neural. De ese surco, entonces sale el tubo neural. A medida que nosotros vamos entonces teniendo un proceso de evolución,
vamos teniendo un proceso de neurulación, que es la formación del tubo que se da entre la tercera semana a cuarta semana de gestación y que termina en la sexta semana. Es decir, el proceso de neurulación es un proceso que es largo y que es un proceso que es muy sensible a ciertos teratógenos. Resulta que no siempre se va a dar un buen desarrollo o una buena formación del tubo neural. Cuando no se da, es donde llegan las malformaciones. En pantalla están viendo dos de las malformaciones más comunes cuando hay una em, anomalía en ese proceso de inducción o neurulación, y es el mielomeningocele, que es más conocido como espina bífida grado 3, y la anencefalia, que es una ausencia del encéfalo. Resulta que cuando el tubo neural surge, el tubo neural no se queda igual, se vesiculiza en tres segmentos. Esos tres segmentos a su vez se vesiculizan en cinco elementos más. Entonces, cuando hay alteraciones en el tubo neural, pueden haber alteraciones que son compatibles con la vida, que es el mielomeningocele, que como les digo, pues es em, una falta o una anomalía en esos arcos posteriores que no se cierran bien, y esto hace que se hernie la médula, y esta parte es líquido cefalorraquídeo. Ya les voy a mostrar un poco más la foto realista. Y en el periodo de neurulación también se puede dar la anencefalia. Anencefalia es una ausencia del encéfalo. Nadie vive sin encéfalo, entonces son dos malformaciones, una compatible con la vida, que es el mielomeningocele, y otra que es completamente incompatible con la vida. De hecho, les voy a mostrar imágenes que son sensibles. Yo siempre alarmo o alerto sobre esto porque quizás de todo tipo de público, pero esta es la anencefalia. Miren, esa es la fotografía de un mortinato, nació muerto, no tuvo pues signos vitales, porque lo que yo les digo, pues es muy difícil, es muy laborioso poder sobrevivir sin el encéfalo. Este espacio que ven acá es donde debería estar el espacio para la formación de nuestro cerebro. En este caso hay una ausencia. Pero no sé si ustedes recuerdan la gráfica que veíamos ahora al principio, antes de nuestro descanso, donde hay una formación de los ojos, de los oídos, de la boca, de la nariz, donde ya había pasado esa formación, por ejemplo, la nariz, la boca, otras partes del cuerpo, las extremidades ya estaban, aunque pues no se ve bien por la foto, pero que ya pasó ese peligro de base. Mientras que acá tenemos el mielomeningocele, que, como les digo, es una forma de espina bífida, donde entonces hay dificultades en esa formación del tubo neural y se hernia. La única persona, o una de las pocas personas, porque han sido pues muy contadas en la historia de la humanidad, que ha podido sobrevivir un tiempo, no sobrevivir mucho, pero sí un tiempo prudente, con anencefalia, es este pequeño. Él es Jackson, o era Jackson. Él ya infortunadamente murió, pero sus padres día tras día empezaron a formar una página de Facebook para seguir la vida cotidiana de Jackson. Veamos un poco de Jackson. Tenemos entonces otra característica que es muy importante, y es el tema de la espina bífida. Entonces ya vimos lo que es la anencefalia, que es una ausencia del cerebro, y tenemos la espina bífida. De hecho, con la espina bífida tenemos tres partes o tenemos tres niveles: A, B, C. Esta es la espina bífida oculta, esta es la espina bífida con meningocele, y esta es la espina bífida con meningomielocele o meningomielocele. Acá tenemos la vértebra como debería ser una vértebra normal. El mielomeningocele es la forma más grave de espina bífida. Realmente pues los niños evolucionan de manera a veces donde
van a tener diferentes grados de compromiso a nivel motor, a nivel sensitivo, a nivel de las extremidades inferiores. Muchos niños, de hecho, pues tienen incluso pues discapacidades a nivel motor por la misma espina bífida. Entonces, cuando hablamos de espina bífida en general, hablamos que es un defecto que es congénito de ese tubo neural, eh, donde esa columna vertebral y todo lo que es la médula espinal del neonato, pues o el feto, no se desarrollan, no se cierran adecuadamente durante ese proceso de embarazo. Recuerden que el tubo neural se debe vesiculizar, el tubo neural debe estar segmentado primero en tres, luego en cinco. Entonces, cuando hay una espina bífida, hay alteración a los nervios, a discapacidades físicas, pues de diversa índole, de diversa gravedad, dependiendo pues también del tipo, de la localización de la espina bífida. Tres tipos: espina bífida oculta, que es la primera que ustedes ven ahí, la A. La forma más leve, hay un pequeño defecto en una o más vértebras, pero generalmente no provoca o no produce síntomas visibles, no causa problemas que son visibles. En la espina bífida 2, que es un nivel medio de espina bífida, encontramos entonces el meningocele. En este caso, las meninges, que son esas membranas que recubren esa parte cerebral, y la médula espinal sobresalen de la abertura en la columna vertebral, pero acá es algo importante de diferenciar del mielomeningocele, es que en el meningocele la espina bífida, pues, y la médula espinal permanece en su lugar, la médula espinal le queda exacto, pero sí puede causar algunas discapacidades físicas. Luego ya tenemos el mielomeningocele, que es la forma más grave, porque acá esa porción grande, una porción amplia de la médula espinal y de los nervios sobresale a través de la apertura de la columna vertebral. Entonces esto lleva a que tengan discapacidades físicas, a que tengan incluso discapacidades a nivel cognitivo, de hecho. Miren, acá es la vesiculización del tubo neural. Primero tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El protoencéfalo se vesiculiza en otras cinco, en otras dos, perdón. Telencéfalo y diencéfalo. Mielencéfalo no se vesiculiza, queda igual. Y el romboencéfalo, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo. El tubo neural sí o sí se debe vesiculizar para que pueda tener un buen proceso de neurodesarrollo. Y acá llegamos a un tema muy importante y es esa ontogenia del sistema nervioso central. Nosotros tenemos varias fases: proliferación, migración, organización neuronal, la mielinización y la poda neuronal o la poda sináptica, de la que ya previamente habíamos hablado cuando estábamos mencionando esa parte del cerebro autista. Cuando hablamos de la ontogenia, nos referimos a cómo se desarrolla el sistema nervioso central, desde que estamos en el embrión hasta que nosotros ya tenemos una vida previa, una vida adulta. Es complejo, recuerden que depende de etapas, depende entonces de la estimulación. Si no se estimula, es difícil que de pronto una etapa se dé. En cuanto a la proliferación celular, es la primera que tenemos. Acá empezamos a ganar neuronas, células. En un principio eh, de nuestro neurodesarrollo embrionario, no tenemos células de una y no tenemos células gliales de una. De hecho, hay unos precursores. En los glioblastos o los glioblastos son los precursores de las células gliales y los neuroblastos son los precursores de las neuronas. Entonces, ellas se van a dividir, es decir, van a proliferar y van luego a pasar a migrar a otra zona. Donde nacen no se quedan, migran a otra zona cerebral. Es decir, recién formadas, lo que hacen es irse, desplazarse a nivel cerebral desde, pues, este proceso. También es importante mencionar lo que ocurre en la zona ventricular del tubo neural. Van hacia otras áreas del cerebro y ellas se van a integrar con otros circuitos neuronales. Entonces migran y se instalan. Es un proceso que no es al azar, que ya previamente está guiado por señales químicas, por señales eléctricas, y que luego ya que migraron, se instalan, llega el periodo de diferenciación, cuando ya las neuronas se empiezan a hacer conexiones con otras
A medida que ya llegan a su destino final, más bien a su última estación o a su última parada, esos tipos de célula se van a ir especializando según su función. Entonces están las células piramidales, las células de Purkinje, están las interneuronas, están las motoneuronas, están las neuronas sensitivas y durante esta fase de diferenciación pues se van a formar mucho más las dendritas, los axones y así van a empezar a formar conexiones con otras neuronas. Algo importante luego llega la sinaptogénesis. Es decir, a medida que esas neuronas van madurando, esas neuronas comienzan a establecer conexiones unas con otras. ¿A través de qué? A través de algo que ya lo habíamos mencionado y es la sinapsis. Esa sinaptogénesis, esas conexiones, es mucho más activa cuando estamos más pequeños. Claro, es que cuando somos más pequeños, pues hay más neuroplasticidad, pero esta sinaptogénesis nos permite que el cerebro responda, que el cerebro se adapte a estímulos externos. Luego llega un periodo que es un periodo muy importante y es la apoptosis, esa muerte celular programada, diferente a una muerte celular necrótica, que es cuando pues ahí no había pues una predestinación de esto. La apoptosis eh, ya les había mencionado que no todas las neuronas que se forman sobreviven. Hay unas que son muy débiles, de hecho, que pues ni siquiera empiezan a realizar conexiones nerviosas. Estas, el cerebro las elimina voluntariamente. ¿Para qué? Para hacer una poda. Lo mismo que nosotros hacemos cuando podamos el jardín. Hay maleza que, aunque está ahí en naturaleza, pues no se ve de pronto bien o no es funcional o le está restando agua a las otras plantas. Lo mismo pasa con el cerebro. Para que el cerebro pueda funcionar de manera más óptima, se debe realizar una apoptosis, una muerte celular programada, que es esencial para que esas conexiones que no son necesarias ya no estorben. Y hay un periodo que es el periodo de la mielinización, donde entonces las células gliales, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células Schwann en el periférico, lo que hacen es recubrir de mielina esa sustancia lipídica que lo que hace es que tengamos mejor conducción nerviosa o más bien que acelera esa conducción nerviosa, pues se pueda dar un buen proceso. Entonces, hay una progresión de la mielinización. Primero se mielinizan las áreas relacionadas con las funciones básicas. Esto, de hecho, tiene que ver mucho con los hitos. Yo les dije que nosotros no podemos tener de pronto primero una motricidad fina sin anteriormente tener una motricidad gruesa. Entonces, las motricidades o esa mielina hace que tengamos de funciones básicas como el control motor, las sensaciones primarias, hasta áreas que son más difíciles como las áreas que están asociadas con las funciones cognitivas complejas, el lóbulo frontal, que de hecho es el último en mielinizarse. Hay unos factores que son importantes mencionar en la ontogenia del sistema nervioso. Primero, factor genético, ya lo hemos hablado. Segundo, prenatal, la nutrición, el estrés materno, la exposición a toxinas durante el embarazo, el ambiente postnatal, para que tengamos una buena mielinización, un buen proceso de neurodesarrollo. Recording in progress. Alteraciones en cada una de las etapas. Por ejemplo, acá tenemos una alteración en la proliferación, donde tenemos una microcefalia. La microcefalia es un cerebro considerablemente mucho más pequeño que lo esperado. Acá están bien. La diferencia entre la microcefalia y la anencefalia es que la micro es un cerebro pequeño, está el cerebro, mientras que en la anencefalia, pues el cerebro no está, está ausente. Entonces, tenemos en la microcefalia. La microcefalia es una condición que es neurológica, el tamaño de la cabeza es muy, muy pequeño, pues de hecho también hay tipos o grados de severidad, puede ser leve, puede ser moderado, ya en el caso grave, dependiendo de esa extensión y ese subdesarrollo cerebral y de las causas también que le subyacen. Entonces, cuando se mide el perímetro cefálico es mucho menor a lo que se necesita. eh, de hecho, en muchos casos, dependiendo, como les digo, de la severidad.
de la microcefalia, también se ve de hecho alterado ese desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo también puede estar severamente alterado en muchos casos y que también hay muchos factores genéticos. Por ejemplo, hay muchas formas de microcefalia que tiene que ver con un factor genético. En el síndrome de Rett, que fue el síndrome que nosotros vimos, también hay microcefalia. En el síndrome de Cornelia-Lange también puede haber microcefalia. Hay microcefalia secundaria a una infección del virus del Zika en el embarazo. Hay microcefalia, por ejemplo, por factores tóxicos. Hay por ejemplo, alcohol, tabaco, drogas, sobre todo. Microcefalia también porque de pronto no le llega el suficiente suministro sanguíneo, la suficiente irrigación de sangre al cerebro del feto, eh, donde pues también entonces si no le llega el suficiente oxígeno, pues obviamente va a estar con malos nutrientes o las condiciones, por ejemplo, de la malnutrición también puede generar microcefalia. En general, hay muchos síntomas y hay muchas consecuencias secundarias a la microcefalia, entonces retraso en el desarrollo, dificultades motoras también. De hecho, los niños con microcefalia presentan mucha espasticidad, eh, rigidez, convulsiones, problemas de coordinación. Como les digo, también vemos dificultades a nivel cognitivo, dependiendo de la causa. Dependiendo de la causa, esa microcefalia también pueden haber, pues también puede estar acompañada con discapacidad intelectual. No quiere decir que toda persona con microcefalia tenga de entrada discapacidad intelectual, no. Depende de factores y depende de la severidad y en muchos casos las convulsiones. Otro diagnóstico u otra alteración es en la proliferación es la hemimegaloencefalia. Es uno de los hemisferios, por eso es hemi, de uno de los hemisferios, un hemisferio más grande que el otro, considerablemente más grande que el otro. Realmente acá es un aumento de uno de los dos hemisferios, es una asimetría del cerebro. Ven ahí en la imagen, en la neuroimagen, que hay una asimetría muy amplia, donde entonces acá está involucrando la sustancia gris, la sustancia blanca. De hecho, acá, por esta misma ese mismo crecimiento aplasta el otro hemisferio que tiene un tamaño promedio y es allí donde aparecen entonces la epilepsia, sobre todo epilepsias de tipo refractaria. Al ser refractaria es que rebotan los medicamentos no hacen la labor que deberían hacer, entonces a veces esas convulsiones difíciles de controlar con medicación requieren un tratamiento quirúrgico. La megaloencefalia también trae consigo retrasos en el desarrollo. Entonces, en general, hay retraso motor, hay retraso cognitivo, hay disfunción del hemisferio cerebral y hay otro que son alteraciones en la migración neuronal, que es la lisencefalia, que es un cerebro con una ausencia de giros, de pliegues, de circunvoluciones que son esenciales. El diagnóstico temprano siempre va a ser la respuesta. Veamos un ejemplo de Odín. Odín es un niño que él tiene lisencefalia, pero que con la ayuda de sus padres, con la ayuda de los terapeutas, ha podido tener una mejor calidad de vida. Bueno, allí teníamos entonces un ejemplo de la lisencefalia y la importancia también de las intervenciones. Bueno, vamos muy bien de tiempo con las temáticas. Vamos entonces a abrir el chat para responder preguntas que ustedes hayan tenido, que les hayan surgido de todo el diplomado que hasta hoy llevamos. María Paz, ¿a qué te refieres?
¿Me puedes ampliar la pregunta? Bueno, Marina dice que se escucha bien, qué dudas tienen, qué inquietudes tienen hasta, hasta el momento. Mañana vamos a trabajar un tema que es esencial, que es esa evaluación diagnóstica de los objetivos de evaluación diagnóstica en el trastorno del espectro. Esta, esta temática es esencial, principalmente recuerden, igual, cuando hablamos de un diagnóstico del trastorno del espectro autista, no debe ser un diagnóstico de una sola persona o no debe ser un diagnóstico de un solo profesional. La idea es que sea multidisciplinario, es decir, que múltiples personas, múltiples profesionales puedan aportar a ese diagnóstico. Entonces acá vamos a encontrar psiquiatras en muchos casos, neurólogos, neuropediatras, pues neuropsicólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, muy importante, los terapeutas ocupacionales también, eh, que es fundamental al fin y al cabo para hacer un buen diagnóstico. Muchas veces he visto muchos diagnósticos de primera mano, de pronto eh, al principio por hacer un diagnóstico acelerado de una sola sesión. Una cosa es una impresión diagnóstica, creer que la persona tiene el autismo por ciertos rasgos o ciertas características que eh, podemos encontrar en la persona, y otra muy diferente es ya hacer una confirmación diagnóstica. Ya la confirmación diagnóstica pues requiere ya además de experticia clínica, no se puede hacer de la noche a la mañana, no es con solamente una sesión. Entonces hay que saber diferenciar cuándo es una impresión, cuando ya es un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica ya en un proceso confirmatorio. A veces puede ser que eh, nos, nos confundamos. Bueno, por acá una pregunta de Bianca Piedra. Nos dice, quisiera saber estrategias para hacerle dormir a un niño con autismo de 3 años, actividades que ayuden también a quitar el pañal. Bueno, no, bueno, 3 años. eh, en el autismo también hay que mencionar que hay dificultades también en esa parte de conciliación del sueño. Tiene que ver mucho con esa hipersensibilidad. Siempre, y no solamente para tu hijo o la de 3 años, sino en general, una rutina es fundamental. Es decir, crear la palabra de previsibilidad, una regulación sensorial, facilitar esa transición entre la cama y el inicio del sueño, o el juego, la cama y el inicio del juego. Entonces siempre es muy importante que siempre tenga una misma secuencia, que tenga una previsibilidad. Entonces, que pues de pronto se pueda avisar que ya se va a dormir siempre a la misma hora, es muy importante, pues un horario fijo de sueño o un horario fijo de siesta. Entonces, que sean consistentes con el dormir, el despertarse. Un ambiente también en el dormitorio que esté libre de estímulos sensoriales, porque muchas veces las dificultades a nivel de la conciliación del sueño en las personas con autismo viene porque no logran conciliar el sueño porque están expuestos a múltiples estímulos sensoriales. Entonces las luces de enfrente de la habitación de enfrente o el edificio de enfrente o el ruido de enfrente. A veces, por ejemplo, lo que son ruidos blancos, suaves, ayudan bastante. Igual esto depende mucho de la individualidad de cada persona, ¿cierto? Pero sí la previsibilidad ayuda bastante a ese tipo de aspectos.
Sí, Sandra. Bueno, Sandra nos dice, mi nieta es autista, pero no está definido su grado. Es necesaria otra valoración. Tiene 5 años. A ella le detectaron a los 2 y medio. Sí es importante una valoración. No sé de pronto si en la primera valoración que le hicieron Sandra, esa pregunta no la hace Sandra Villegas, si en la primera valoración la evaluaron con A22 y ADR, que sería lo esencial que de pronto pudiera revisar, que son esas pruebas Gold estándar. ¿No te dijeron qué grado? Si grado 1, grado 2, grado 3. De pronto no puntual, pero quizás en el análisis clínico esté. Otra pregunta, esta pregunta nos la hace Yancy. Un niño con autismo de 3 años, ¿cómo lo podemos integrar a un grupo de niños de guardería? No habla aún. Eh, bueno, lo primero es que el niño pues participe, ¿cierto? Eh, no es algo sencillo, principalmente porque está el tema de la no verbalización, de la no socialización. Entonces, primero es importante entender que es una coordinación entre cuidadores, familia y terapeuta. Primero adaptar el espacio, ¿sí? Un rincón tranquilo, un espacio de refugio, capacitar también al perfil docente y apoyos visuales como los que yo les mostré, que son los pictogramas, que son, pues, por ejemplo, el sistema PEX o los pictogramas ARA, SAC, con imágenes muy básicas para que el niño paulatinamente pueda ir integrándose a ese grupo, por ejemplo, escolar. Igual está también pues muy pequeño, ¿cierto? Entonces, emparejarlo con un compañero que sea modelo, pues un modelado. De hecho, es una técnica muy común en terapia cognitivo-conductual que se utiliza y es que se junta a la persona, se une a la persona con otra a quién va a seguir, a quién va a hacer el proceso de modelado. Entonces, escoger un niño, puede ser un niño que sea tranquilo, un niño que sea empático, bueno, un niño que tenga características como de compañerismo, para que ese niño fomente en el niño que tú me estás diciendo esa habilidad de compartir juguetes, de imitar movimientos, de sentarse juntos, pues que jueguen en juego paralelo. Ana Cardona nos dice, un niño tiene síndrome de Down y autismo. Él pasa todo el tiempo con una tablet, pero dice que es la forma de tenerlo tranquilo. ¿Es cierto o puede haber otra forma de ayudarlo? Sí, hay muchas formas. De hecho, pues hay muchísimas alternativas. Yo les había mencionado que la tablet puede servir como método de comunicación aumentativa alternativa, pero que no se puede de pronto como em, quitar ese control parental del tiempo, de cuánto tiempo pasa la persona en pantalla. Entonces sí, hay muchos estímulos sensoriales. De hecho, pueden buscar así juegos sensoriales para que le pueda también ayudar a eso. Y no es eso solamente, sino que, por ejemplo, bueno, dependiendo de la edad de la persona que no me le dicen acá, pero que pueda estar estimulando otras áreas. Entonces, el lenguaje, la visión, algo con música, algo, por ejemplo, con la motricidad fina y gruesa. eh, el lenguaje, pero sí hay muchísimas otras alternativas. Por acá una pregunta y es muy importante. Miren esta de acá. No la hace Lady Céspedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero saber acerca de este tema. Quiero que me ayude con el nivel odontológico. Puedo aprender en base de este tipo de enseñanzas para mi atención con las personas TOC, TEA, TSS, por favor. Bueno, hablando de la persona con autismo principalmente, pues que ya sabemos que en el autismo pues hay una característica y son esas dificultades a nivel sensorial que están. Entonces, claro, el sonido,
como creo que ustedes le llaman entorno, si no me equivoco, los olores, de pronto el consultorio, el contacto físico, porque obviamente pues un odontólogo tiene que estar ahí eh, contigo y va a generar sí o sí una sobrecarga sensorial. Entonces, primero es entender si el paciente es verbal o no verbal, ¿cierto? Si tiene un lenguaje o no tiene lenguaje. De todas maneras, unas estrategias es primero si puedes tener para los pacientes con autismo una agenda visual con los pasos de los procedimientos, sobre todo si son niños con autismo, que eh, es mucho más común que le tengan cierto temor o cierto recelo a la odontología por toda la sensibilidad que hay, las luces en general. Yo creo que tú viste el video que yo presenté en el ejemplo de la hipersensibilidad. Primero, no entrar de una de pronto a que la persona se siente en la silla e intervenir, no. Dejar que la persona de pronto reconozca el espacio antes de iniciar un proceso, un tratamiento. Si, por ejemplo, vas a utilizar un elemento que vaya a hacer mucha bulla, avisarle con tiempo puede servir bastante. Y bueno, y en terapia cognitivo-conductual, pues ya eso es otra técnica. Hay algo que se llama técnicas de desensibilización progresiva, donde es una exposición gradual al entorno dental para que se pueda trabajar esa parte. Bueno, vamos entonces a dejar acá. Mañana vamos a continuar con la parte de la evaluación, con otras preguntas que quedan pendientes. Espero que descansen muchísimo, que puedan leer también esos materiales de estudio que están allí en la carpeta que les comparte pues la información, se los comparte los coordinadores, el coordinador al grupo, para que puedan entonces em, revisar un poco más sobre la temática. Espero que descansen. Nos vemos nuevamente mañana. Una feliz noche.